Muchas gracias. También pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante, señoría. Buenos días, señor presidente. ¿Cree usted que es normal que estemos rigiéndonos con una normativa de información clasificada que es de época franquista y con los parámetros y espíritus que contiene? Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, señor Esteban. Bueno, en realidad me pregunta por una proposición de ley de su grupo parlamentario en esta Cámara y sobre determinadas decisiones que se han adoptado aquí. Bien, ya sabe que todo lo referente a la tramitación, a los plazos y además extremos, pues le corresponde decidirlos a la Cámara con arreglo al reglamento. El Gobierno lo único que puede hacer es oponerse en el supuesto de que esa proposición de ley supusiera aumento de gastos o disminución de ingresos, cosa que no ocurre y, por tanto, no nos hemos opuesto a su tramitación. Según me han informado ayer, se han presentado enmiendas a dicha proposición de ley de su grupo y yo, con absoluta franqueza, creo que sería positivo buscar acuerdos durante la tramitación. Es un asunto sensible que afecta a temas muy importantes para los ciudadanos y, por tanto, pues estoy a su disposición y a la de todos los grupos para intentar llegar a algo razonable. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Esteban, adelante. Sí, señor presidente, le pregunto más allá de la tramitación parlamentaria. Han estado ustedes, eso es verdad, año y medio a la limón con el Partido Socialista y con Ciudadanos retrasando la tramitación de la proposición de ley. En vez de impulsarla, lo han retrasado y lo han evitado. Y seguramente lo han negociado. Y ahora presentan unas enmiendas gatopardianas de cambiar para no cambiar nada. Para empezar, presentan una enmienda a la totalidad, que no sé cómo la va a admitir la mesa, y si lo hace será un escándalo, a la proposición de ley que se había aprobado. Y después presentan una batería de enmiendas, pero una enmienda a la totalidad, y ese plazo ha pasado. Las materias secretas pretenden llevarlas hasta los 50 años, 25 más otros 25 hasta los 50. Comparativamente con otros países, no se sostiene. Pero es que además pueden hacerlo indefinidamente, con una genérica enunciado que habla de un riesgo para la integridad de las personas. Pueden clasificar asuntos genéricamente. Según su propuesta, el Gobierno, el Consejo de Ministros, podrá emitir directivas de clasificación por las que se clasifiquen informaciones de forma genérica, según su propia naturaleza. A la autoridad delegada de información clasificada le nombran al director del CNI, o sea, al zorro a cuidar del gallinero. Puede haber una clasificación de secretos sobrevenida. Dicen, bueno, si alguien pide algo pero no está clasificado, en ese momento se puede clasificar. ¿Y hasta cuándo? Para que lo sepan los ciudadanos, ¿hasta cuándo no vamos a ver documentos que están clasificados ahora como secretos? Según usted, hasta 2023, nada. Y eso sí se ha clasificado antes del 68. Después, año a año, con una diferencia de 50 años. Los señores de Ciudadanos proponen que hasta 2040 nada desclasificado. Y lo que ya me ha decepcionado totalmente es lo del Partido Socialista. Hasta 2030, nada. Y los papeles, por ejemplo, que el Gobierno Zapatero clasificó en 2010 con moratinos de manera genérica, hasta 2045 no se podrán ver. Esto es una burla para todos y una burla para los historiadores que tienen que peregrinar de archivo en archivo en el extranjero. Que no quede aguado y nos obligue a votar no. Es decepcionante esta poca voluntad y el incumplimiento de los convenios. Esto, más que un Estado democrático de derecho, señor presidente, con esta normativa, que es gatopardiana, se convierte en un Estado oscurantista de derecho. Muchas gracias. Señor presidente. Adelante, señor presidente. Bien, señor Esteban, como se deduce de su propia intervención, esta es una cuestión sobre la que ya está trabajando la Cámara y el procedimiento está en marcha. Yo, como he dicho antes, estoy dispuesto a hablar de la normativa sobre secretos oficiales y de cómo se puede mejorar o actualizar, lo cual no quiere decir que usted tenga razón en todos los planteamientos que ha hecho, ¿no? El pasado 22 de noviembre se lo dije en esta Cámara, pero también le recordé que este es un tema en el que conviene hilar muy fino, hay que actuar con sensatez y con sentido común, debemos ser prudentes, es una materia muy delicada y afecta a algo que nos importa a todos como ciudadanos, que es a nuestra defensa y a la seguridad del Estado y de las personas. Nosotros estamos dispuestos a revisar esta normativa, como le he dicho, para modernizar su contenido y también para incorporar categorías de información y procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por España. Es fundamental, esa es mi opinión, que exista el máximo consenso posible. No creo que esta deba ser una ley que se saque por mayoría.
Por tanto, trabajaremos para conseguir el consenso y le recuerdo que hay algo muy importante. Nosotros debemos también ver qué es lo que hacen los países de nuestro entorno, donde también existe una normativa de protección de secretos oficiales. Y España, con esos países, participa en foros de cooperación en seguridad y defensa y es lógico que nuestros sistemas de clasificación estén homologados. Por tanto, hay que tener en cuenta todas esas consideraciones y a partir de ahí vamos a intentar trabajar con el máximo sentido común sobre la base de que es un tema que debemos tomárnoslo muy en serio porque, insisto, afecta a temas que le importan no solo a nosotros, sino a nuestros socios y aliados como son la seguridad y la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno del diputado don Jordi Suclay Costa del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante.